Otro episodio más de esta tercera temporada de este podcast que es un bebecito que he venido así consintiendo poco a poco, que se llama Detrás de Letras. Detrás de Letras, el making of de los libros que voy haciendo en comunidad. Libros que hablan de problemas vitales, de problemas existenciales. ¿Por qué? Porque me gusta el drama y eso es lo que pasa. Y este proyecto esta vez fue realizado de la mano de Altea, una comunidad que busca darle la mano a migrantes latinoamericanos en España. Y ahí llegué yo, en búsqueda de oxígeno. Y eso le pasó a muchas otras personas que escribieron conmigo este libro que se llama El silencio migratorio, lo que callamos cuando llamamos a casa. Y hoy tengo una invitada bellísima. Van a ver, es toda una Pocahontas amazónica que viene dando tumbos por aquí y por allá. Y no sin antes, voy a presentarla con algo muy interesante. Y todos, para que vayan parándole bolas, cuando uno escribe, tiene premisas. Y las premisas son preguntas. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si pasara algo para que rellegara algo? Y luego de eso vienen las aperturas. Y las aperturas es la manera de abrir un libro. Y solo con esto se las voy a presentar. Me llamo Aurora. Tengo 29 años y vivo en un apartamento en Bogotá, una ciudad tan peligrosa como mi propia madre. ¿Cómo se te ocurrió abrir la historia así? Bueno, John, yo creo que parte de este proyecto fue abrir los sótanos de muchas cosas de mi vida, que siempre he callado, y de alguna manera es como se me ocurrió integrar mis grandes dolores como mis primeras palabras. Yo creo que esa fue la apertura del libro. Tremenda. Es que desde entrada lo dejo uno sentado, porque es contraintuitivo, ¿no? Se supone que la mamá es quien lo protege a uno y en tu caso, sin juzgar, así se dieron las cosas, pues tú tuviste esos ingredientes de estos personajes, pero antes de llegar allá, tu nombre, de dónde vienes, qué sucedió, tu globo, por qué terminó llegando aquí, y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ti, John, por crear este proyecto para todos nosotros. Me llamo Tatiana, llegué hace 5 años a Barcelona, actualmente vivo en Madrid y la respuesta de cómo llegué, pues pone a prueba lo que es la vida. Yo llegué porque presté mi nombre muy pequeño, o sea, bueno, pequeña, sí, presté mi nombre muy pequeña a los 18 años y me llegó una multa de Coljuegos por 470 millones con un embargo de cuentas a nivel nacional en pandemia, cual si fuera poco. Entonces, así llegué a España escapando de la multa, que en realidad nunca fue la multa, sino escapaba como de mi vida, ¿sabes? Yo creo que a veces la vida, cuando te tiene que poner donde corresponde, hace estas artimañas disfrazadas de desastre para llevarte donde tienes que estar. Y así llegué a Barcelona en pandemia en el 14 de enero del 2021. De ahí sale mi cuento cuando les decía en esa fase de diseño de personaje, sean despiadados con el personaje, ¿no? Creo que la vida, y no por burlarme de tu tortura, pero pues, de hecho, la comedia se vuelve comedia cuando nos podemos reír de la tragedia, ¿no? Total. Ahora te puedes reír de ella. Sí, ahora sí, antes. ¿Cómo puede ser posible? Y ese pedazo es muy interesante. ¿Cómo así que uno presta un nombre a los 18 años? Porque más o menos así fue la historia. Y luego tienes 469 millones de pesos de multa. O sea, desenrédanos ese pedacito. Bueno, para que se compren el libro, ahí lo cuento mejor. Pero en resumen, estaba saliendo del colegio. Mi mamá no podía tener cosas a su nombre, no sé qué, y me dice, Tati, ¿puedo poner unas cabinas telefónicas a tu nombre? Y yo, saliendo del colegio, sí, es mi mamá, ¿por qué no? ¿No? Bueno, en las cabinas telefónicas pusieron como unas cabinas, perdóname, en las cabinas telefónicas pusieron como unas máquinas de casino, estas que son tragamonedas, y esto era ilegal, esto lo regula Coljuegos. Y me llegó pues un embargo por esta cifra, por tener estas 3 máquinas, y evidentemente al ser yo la titular del negocio, pues toda esta multa recayó en mí
y es la bendición que ha llegado a mi vida para poder estar en Barcelona y poder descubrir todo lo que me ha acompañado estos 5 años. Durante este podcast y durante nuestros encuentros, reiterativamente he venido diciendo, la vida nos da regalos impresionantes que no nos gustan porque no nos gusta su empaque, porque vienen muy mal empacados. Mm. Detrás de ese empaque, ¿qué encontraste? Uf, justo lo venía pensando. Ah, pero No te preocupes. justo lo venía pensando en que si tuviera que volver a tener la multa para poder encontrar a mi futuro esposo, para darle otra vida a mi hermana, para poder sanar con mis papás, lo, lo recibiría 1000 veces. Y lo único que le puedo decir a la persona que migra es que a veces pasan muchas cosas que uno no sabe por qué pasan. Uno está perdido, uno no entiende nada, pero al otro lado del océano seguramente te esperen tus más grandes bendiciones. Entonces, ¿qué me esperaba al otro lado del océano? Escribir un workbook, o sea, ejercicios que me han ayudado a sanar la relación con mis padres primero. Al otro lado del océano me esperaba mi futuro esposo. Al otro lado del océano me esperaba mi perrita. Al otro lado del océano, otra vida para mi hermana. Migrando, encontré que la vida se divide en momentos Kensho y momentos Satori. O sea, migrar va a ser como un electrocardiograma, que vas a estar más arriba, pero luego abajo, pero ya cuando entiendes la dinámica de la impermanencia de los momentos, es cuando ya hace parte de lo que es migrar. Y bueno, no solo migrar, creo que la vida en general. Entonces hace poco me puse a abrir como una diapositiva y dije, quiero anotar mis momentos Kensho Satori desde que migré. Entonces en los momentos Kensho, como la multa, no sé qué, bla, momentos Satori, pues llego a Barcelona, conozco la nieve, no sé qué. Luego momentos Satori, como que me enfermé, y todo lo cuento en el libro, me enfermé, quedé inválida 2 semanas, esto mi familia nunca lo supo. Literal me arrastré por el suelo tratando de llegar a hacer pipí y nunca fui capaz de contarle esto a mi familia. Luego momentos Satori, me dieron la nacionalidad y, y yo creo que este es el mayor aprendizaje. Dicen que las personas aprendemos de 2 formas y es a través como de la necesidad de superarse, de quiero aprender esto, pero juepucha, si las personas aprendemos más con el sufrimiento. Entonces, y lo digo en el buen sentido, y creo que migrar me ha enseñado a verlo como parte de la vida y como un amigo, y que todo lo que he vivido al final ha sido parte del plan de Dios. Yo creo que el que no crea en Dios migrando le regresa la fe. Es que de verdad, a veces uno no tiene más que creer. Y bueno, eso en resumen. Tremendo, ¿no? Sí. Me hiciste acordar de uno de mis mentores de vida, un hombre que nunca vi venir, que me acompañó en un momento súper crítico. Yo tenía mucha ausencia de fe y no creía en Dios. Y él un día me escribe, creo que esta frase me cambió todo, me escribió un mensaje por la mañana en el peor momento de mi vida y me decía, cuando no puedas más con tu vida, entrégasela a Dios. Y me senté en una banquita que iba en la calle a buscar algo. Me senté y le dije, man, coja mi vida. Ya no puedo, me rindo. Y haga lo que tenga que hacer con ella. Y por supuesto que te entiendo muy bien y sé que muchas personas aquí se identifican contigo. Vamos a deconstruir un poco tu camino. Si bien es cierto, el disparador fue una encerrona brava porque era o paga o cárcel.
Pero tú venías, primero que todo, como turista, no venías con muchos recursos y tu hoja de vida no es que hiciera mucho match. ¿Cómo fue esa entrada? ¿Por qué? Y quiero como derrumbar arquetipos. Tú eres una mujer supremamente atractiva y quizás uno de vista podría imaginarse ciertas cosas. Porque esto le pasa a mucha gente que migra, ¿cierto? El imaginario les saca por la portada lo que tiene dentro del libro, pero no. Cuéntanos cómo fue esa entrada, cómo llegaste a robarte un tomate y una bolsa de arroz y por qué. Ay, Johncito. Bueno, toda mi historia se remonta a que, bueno, llega la multa, ¿no? Entonces era algo que tenía que resolver ya. Entonces no era la persona que tengo mi plan de hacerme un máster, tengo tiempo para ahorrar el dinero. A mí la vida me agarró así. No tenía ahorros porque estaba terminando de pagar mi apartamento en Bogotá, no tenía ahorros. Mis amigos pueden dar son fieles testigos que vendí mi televisor, mi armario para tratar de tener dinero para poder pagarme un curso para entrar a España, porque no te dejaban entrar si no eras estudiante o algo así. Entonces ni siquiera mis ahorros se me iban a ir en vivir, ¿sabes? Se fueron mis ahorros en pagar un curso para poder entrar a España y ahí luego resolvía. Me tocó pedir prestado para 3 meses de alquiler para sobrevivir y pues estas claramente fueron las consecuencias en mi primer año, que realmente fue muy retador porque no tenía residencia. Y llegué a las circunstancias de robar un tomate, porque literal, o sea, estas otras cosas que uno no cuenta y es lo duro que es llegar, se acabaron los ahorros. Y ahora que hablabas de cuando uno se entrega a Dios, ya no tenía ahorros y yo me fui a llorar a la Sagrada Familia. Yo tampoco es que fuera la más creyente ni nada. Y le dije, si hay algo arriba que me puso acá, que me ayude. Mis papás son taxistas, son clase media en Bogotá. Para sumarle al combo de todo esto, yo no me hablo con los dos. He tratado más de apoyar a mi hermana menor en lo que sea. Hola, o sea, si hay alguien arriba que me escuche y que me atienda, porque no hay nadie que me saque de aquí. Bueno, eso fue como mi primer año. En cuanto a lo que hablas de cómo me veo físicamente, me pasó factura, porque como no tenía documentación, empecé limpiando en negro. No hay nada más duro para el que llegue sin papeles. O sea, de verdad, ¡buf! O sea, de recuerdo de mi migración, yo creo que aún tiemblo, ¿sabes? Yo me miro las manos, mi sistema nervioso colapsó migrando, o sea, colapsó, petó. Obvio, ya con el tiempo aprendes a meditar, cambia tu vida económica. Pero fue muy duro y muy retador, o sea, de verdad, es algo que nadie sabe, que robé un tomate, pero la vida me llevó hasta este lugar y cuando estaba limpiando casas y demás, me pasaba exactamente lo que tú decías. De hecho, en el libro cuento una historia en la que cuando abrieron la puerta, una colombiana también me dice, ¿usted sabe limpiar? Y porque usted se ve que es de esas gomelas de Bogotá que no les ha tocado mover ni un dedo. Así fue mi recibimiento, lo cuento más en el libro. Pero, puchica, también entre nosotros nos damos muy duro, o ha sido mi experiencia personal entre los mismos migrantes. O sea, y fue una de las cosas que me ha pasado, mi aspecto físico. Muy poquitas personas saben realmente mi historia y la resiliencia con la que he atravesado estos años, el viaje interior a mi historia personal y, y a lo que viví. ¿Aguantaste hambre? Sí. ¿Cómo lo gestionaste? Mm, creo que lloraba, lloraba y lloraba. Creo que a mis tías las llamé un día porque ya verdad no tenía para hacer mercado, si me podían prestar para una tarjeta para poder mercar. Es que llegar en pandemia tampoco, sumado a la multa, fue muy fácil. ¿Por qué?
sin trabajo, sin papeles. O sea, es que, ¿verdad? Yo a veces decía, siempre he dicho que mi vida es como jugar Jumanji, ¿sabes? Como que, hueputa, o sea, tiraba los dados, la multa, tiraba los dados, pandemia. Y yo, Dios mío, o sea, puta, si existe la reencarnación, yo era una asesina serial, porque de verdad. Entonces, bueno, lo resolví en medio del llanto y, y ya, o sea, ya. Y fue pucha, y cuando robé el tomate, es que de verdad fue el límite. Oye, de verdad qué gustazo podernos reír de esto, ¿no? Sí, y tanto que qué gusto. Uy, Oye, pucha. hay un pedazo de tu historia que me encanta, y fue que en Barcelona se abrió la puerta de un metro. ¿Qué pasó? Sí, ahí empezaron a llegar los regalos. Uno a veces, Satoshi, Satori, el momento Satori. Satori. Ay, sí. Yo a veces pensaba, veo a mi futuro esposo, veo a mi hermana que me dice, tengo clase en no sé dónde. Y yo digo, pucha, si tuviera que volver a robar el tomate, si tuviera otra vez que firmar para la multa a mis 18 años, lo volvería y lo volvería y lo volvería a hacer. Y creo que la vida nos ama tanto que nos reconduce a las bendiciones y a lo que tenemos que vivir. Y seguramente si eso no hubiera pasado la multa, no estaría aquí contigo sentados hablándole a alguien que esté por tomar un avión. Entonces, al abrir el avión viene mi momento Satori, una de las bendiciones. El metro. Ah, perdón. Cuando se abrieron las puertas del metro, conocí a mi futuro esposo en Barcelona y cuando tú migras, se despierta una conexión entre el todo y tuve una intuición de tanto tiempo a solas, contigo mismo, trabajando tantas cosas que cuando se abrieron las puertas del metro conocí a mi futuro esposo y apenas lo veo digo, puta, me casé. O sea, él ni siquiera se había presentado, ni siquiera había dicho nada, pero cuando estás tanto tiempo a solas, 5 años migrando, empieza tu cuerpo y tu ser como a recibir información del infinito. Entonces así fue. Buenísimo. Voy a contarles un poquito el antecedente de por qué se abre la puerta del metro. Se encuentra con un hombre frente a frente y dice, me casé. Y es porque, me lo ha contado hace muy poco, en una aplicación una aplicación de citas, lo conocías y por lo visto estaban solo en momento de chat y ahí lo encontraste. Cuéntanos cómo gestionaste la soledad cuando decidiste empezar a levantar la mano. Uf, es que, bueno, duré mucho tiempo en regresar a Colombia y eso, o sea, son años, ¿sabes? Sin ver a tu familia, sin ver a tu hermana. Em, Me empezó a pasar factura cuando en mi cabeza había mucho ruido mental, mental, mental. Yo realmente ni sé cómo sobreviví en este primer año, porque cuidando a la abuelita me ganaba 250 euros. Entonces no salía, lo que lo ponía aún peor, porque yo no tenía ni círculo social, porque yo llegué y tenía 250 euros para pagar el alquiler y yo no sé cómo sobreviví el primer año. Entonces estuve mucho tiempo a solas. Y mi conversación interna no es que fuera la mejor. O sea, todo el tiempo y la incertidumbre que tiene alguien cuando migra, cuando no tiene papeles, esa incertidumbre de no saber si llegan un año, si llegan 5 o nunca. Entonces, y tampoco podría levantar la mano y decir que puedo pagarme terapia. Entonces, ahí es donde la vida también me lleva a mí o sea, a mí sola a buscar en internet, a leerme libros. Empecé con Joe Dispensa, empecé con un montón de cosas para yo misma hacerme terapia, porque muchas veces decía, bueno, me devuelvo, porque bueno, yo en mi otra vida, yo siempre hablo como si me hubiera muerto. Yo era sales manager de una revista de bodas española en Colombia, yo vivía bien, pagaba mi apartamento, pero ni voy a hablar de esa vida que murió, pero bueno. Pero aquí estaba sola conmigo misma mucho tiempo y la única forma era capacitarme yo misma para hacer
hacerme mi mejor compañía el tiempo que fuera. Como no podía volver, yo decía, ¿y si vuelvo qué? O sea, sin demeritar la profesión de nadie, pero me toca vender bonas en los semáforos, porque si todo lo que trabajo se va a la deuda esta, muy fuerte, pero al final la soledad, meditando, yoga, lectura, porque no podía salir, ¿sabes? No tenía para pagar una cerveza, no tenía. Yo creo que a muchos de los que hemos venido acá, aunque hayamos, no fue mi caso, pero aunque hayan llegado con un escenario maravilloso, siempre llega un momento en que la vida lo pone, la vida migratoria lo pone contra las cuerdas, ¿cierto? Voy a hacer un poquito de spoiler de tu historia, pero les digo, si la apertura fue buena, el remate. Es que ese libro es solo con esa historia, con ese remate. Ese pedacito, voy a preguntarte algo de mucha esperanza para la gente. ¿Comiste mierda? De la buena. ¿Te enfermaste? ¿Te hicieron un procedimiento eh, medio quirúrgico que te dejó inválida unos días? Eso lo vamos a ver más en la historia. ¿Cómo es posible que 460 millones de pesos los hayas conseguido para pagar la deuda? Bueno, porque la vida luego, como les he contado, va en sus momentos a tor y bueno, digamos que mi primer año sin documentación fue muy retador, pero mi gran maestro para lo que soy hoy, se lo agradezco tanto. Y bueno, ya cuando viene la residencia, ya no, evitablemente, pues ya tendrás problemas y demás, pero ya por lo menos techo y comida, pues ya vas a tener. Entonces, bueno, ya luego llega mi residencia, empiezo en Grupo Planeta, una multinacional que amo. Empecé como asesora de admisión, luego me ascendieron al año, fui la primera líder que creó un equipo de alto rendimiento, le enseñé a todo mi equipo a tener cifras todos los meses durante un año consecutivo sobre el 110% y el ser constante y que vendieran todos. También llegué a Planeta como a cambiar muchas creencias y, pucha, y sí, y yo misma pensaba y decía, pasé de robar un tomate a estar en el 20% de personas mejores pagas de España. La vida, ¿sabes? Pero yo creo que el poder estar aquí y aquí te recuerda la impermanencia de todo, ¿sabes? Hoy tienes, mañana no. Lo que crea seguro, mentira, usted no tiene seguro nada, no tiene, y la migración se lo va a recordar por más de que lo tenga. Entonces, la forma en la que pude tener todo el dinero para pagar esta multa fue así, con este regalo de poder trabajar, de poder compartir con mi equipo de trabajo y llevo a las empresas cosas que a veces no tocan y es el tema de la humanidad, de qué creencias tenemos. Yo me siento con mi equipo de trabajo a ver qué creencia tienes tú del dinero, ¿sabes? ¿Qué pasó contigo cuando eras pequeño? Y tú como líder, cuando tocas esas fibras, cambias seres humanos y eso se tradujo en facturación. Y sí, la vida y España, Barcelona particularmente me dio mucho de la nada, luego a trabajar y así fue como pude reunir el dinero para la multa. Impresionante, ¿no? Tú no eres resiliente, tú eres antifrágil. La diferencia entre la resiliencia y la antifragilidad es que la resiliencia es la capacidad de levantarnos ante el embate. La antifragilidad es la capacidad de hacernos más fuerte con lo que nos sucede. ¿Y quién más que tú para ser antifrágil? Te felicito, qué berraca. Ay, Nunca supimos por dónde iba a venir la historia, ¿no? Como dice, y lo escribí recientemente en este capítulo que escribo, pues robando las palabras de Forrest Gump, de la mamá de Forrest Gump, la vida es como una caja de chocolates, nunca sabes cuál te va a tocar. Te felicito, buenísimo. gracias. Tenaz, ¿no? ¿Mm? ¿Cómo fue que tú y yo terminamos juntos? ¿Cómo terminamos conociéndonos? ¿Cómo terminamos reunidos? ¿Qué pasó con Altea? Cuéntanos ese pedacito. Me acuerdo que un fin de semana con mi pareja escribimos mucho como metas, ¿no? Que queremos lograr.
Y esto cuento cómo llegó a mí todo esto en el libro, porque es que así transformé mi vida. O sea, ahí pongo la receta y pongo la persona que me ayudó a salir del agujero negro en el que estaba. Entonces con mi pareja lo hacemos y es que nos ponemos a escribir nuestras metas a corto, mediano, largo plazo y yo me acuerdo escribir: quiero ayudar a migrantes como yo que llegaron ilegales, me gustaría contar mi historia y ojalá ayudarle a todos los que se van y no tienen que hacer, poder conectar, yo qué sé, empresas con migrantes, porque hay muchas personas como yo que llegan con muchas habilidades que tienen que pasar por cosas difíciles y bueno, estaba hablando como mucho del tema de migración. Y lo escribí así en mis metas, como quiero ser una líder y quiero ayudar a los que migran. Y así, y estaba en Instagram, mira, ¿quieres contar tu historia y participar en un libro? Y yo sí. Y así llegué. O sea, así llegué. Impresionante, ¿cierto? Y así luego llegué a ti. Qué bueno. ¿Cómo te pareció el proceso y la mentoría de escritura? Muy duro. Muy duro. Para mí fue terapia, pero fue una regresión de la que no estaba preparada. Muy duro. Porque ya cuando pasas 5 años y estás aquí y has trabajado, sanado, todo, bien, pero tu libro fue una invitación a volver a mirar a un lugar que yo no quería. Muy duro, de verdad. Me imagino. Escuché por ahí que el perdón es la capacidad de ir al pasado y regresar ileso de él. ¿Ya perdonaste? Sí, pero al final entendí que no tenía nada que perdonar, ¿sabes? Antes sentía un infinito agradecimiento por todo como pasó, por mis papás como tenían que ser, por todo. O sea, ahora, en este punto de la historia, estoy tan agradecida por todo que no había a quien perdonar. Porque capaz que algún giro de la historia me llevaría ¡blup! A otro. Entonces, no había nada que perdonar. Qué lindo. Tremenda enseñanza. Antes y después, antes de escribir y después de escribir, ¿quién eres? ¿Cómo te sientes? ¿Qué podrías decir al respecto? Bueno, primero, yo creía que escribir un libro era como el diario de Betty la Fea, ¿no? Como que tú solo te sentabas a escribir: don Armando, esta noche tuve un sueño que no sé qué, ¿sabes? O sea, yo creía que era como vomitar tus pensamientos y ya que va, qué lejos estaba de esta utopía de escribir un libro, ¿no? O sea, tú me enseñaste a tener estructura, un poco de ficción, o sea, me enseñaste tanto que estaba bastante lejos de lo que era escribir un libro. Entonces, creo que el principal cambio fue el antes, como en lo que yo creía que era escribir un libro, y en el después fue también como que me diste dar conciencia del tiempo. ¿En qué sentido? Paralelo que estaba participando con este libro que estamos construyendo todos, yo estaba viajando a Colombia. Entonces yo pensaba en el tiempo, ¿no? Porque tú, digamos que mi responsabilidad era resumir 5 años de vida en 11 páginas o 12. Y el tiempo no solo así, sino que viajaba a mi familia y el poder participar en este relato era la conciencia del tiempo, ¿sabes? Y llegar y ver a mi tía mayor y decir, si vengo cada 2 años, cada 3 años y veo a mi tía mayor, puedo contar con estas dos manos las veces que me quedan para verla, ¿sabes? Y es algo que tenemos mucho los que vivimos fuera, y es que vemos en la distancia crecer a los más pequeños, y a los que ya están mayores, saber que podemos contar las veces que nos quedan. Entonces esa noción del tiempo me movió mucho la participación del libro después de hacerlo, como el tiempo, la conciencia del tiempo y en el impacto que tiene. ¿Cuál fue tu momento más impactante dentro del proceso, dentro de la instrucción para escribir tu historia? El momento más impactante es cuando nos haces hacer un ejercicio a través de preguntas, de ir a nuestro personaje y el por qué escribe la historia. Y nos haces también como ir a esos momentos y demás. Entonces, para mí lo más duro fue eso, como enfrentarme como a puertas que yo no quería abrir y que había trabajado mucho en cerrar, pero a la vez creo que es ahí donde
te das cuenta que al final hace parte de ti. El hacer tu libro me ha enseñado de que a veces, y en esta nueva era hablamos mucho de sanar y de no sé qué, también tu libro me enseñó a que seguramente voy a morirme así, ¿sabes? Con mi historia como es y sin iluminarme y sin que nunca me duela. Probablemente muera con mis dolores y está bien. Entonces, como que ya puedo, después de hacer tu libro, abrir esas puertas y está bien. No pasa nada si vuelvo a llorar, si me vuelvo a sentir frustrada, si me da rabia, ira, eso hace parte de mi vida. Entonces, ha sido como muy lindo entender con este proyecto que hay puertas que puedo volver a abrir y no me va a pasar nada. O sea, más que estar triste y las emociones y demás, y que voy a estar bien. Qué lindo, ¿no? Gracias. Honor que me haces. Qué bonito. Momento Satori. Una anécdota que contaste preciosísima en el grupo. ¿Cómo fue que te pidieron la mano? Ay. Bueno, cuando estaba colaborando en el libro, estábamos en un proceso de mucha incertidumbre. Con mi pareja estábamos en Estados Unidos y estamos muy perdidos, no sabíamos qué hacer, ya estábamos cansados de viajar y era que queremos quedarnos en un lugar. Mi pareja es de Estados Unidos, yo de aquí, y bueno, al final, en una de nuestras reuniones contigo, tú nos dices, elige un destino y comprométete con él. Y yo le digo a mi pareja como amor, mira esta frase. ¡Ah, qué buena! Pues yo no sé, esa frase algo le removió a él. Estábamos en Barcelona con mi perrita, pensando los próximos pasos, porque en realidad nosotros ahorita yo debería estar como en El Salvador. Y luego me iba a México y entre mis planes nunca estaba volver aquí. Pero esa frase, elige tu destino y comprométete con él, removió en Jerry sus cosas, que solo sabrá él. Y nada, me dijo cómo he estado dándole vueltas a la palabra, y ya sé. Y yo dije, bueno, ya me va a decir a dónde nos vamos a vivir, a qué ciudad. Me dijo, mi destino eres tú. Y yo, ¿quieres casarte conmigo? Y así fue. Tremendo, ¿no? Mm, Qué fue puta magia, ¿no? Tiene el libro. sí. Precioso. ¿Cómo llegaste a ese título tan brutal? Ay, ¿Cuál es el título de tu capítulo? el lugar al que llegué no estaba en el mapa. Llegué a ese título porque realmente al lugar que llegué ni fue España, ni fue Barcelona. Quiero como transmitir todas las experiencias, emociones, situaciones que vive un migrante, y ese es el resumen. Uno a veces cree, no, a Estados Unidos, no señor, usted se va a ir a encontrar con situaciones que le tocan en la vida. Y uno a veces cree que va a España, no señor, usted va a ir a experiencias y situaciones que le tocan. Entonces así llegó. El lugar al que llegué no estaba en el mapa y quiere como tocar eso que vivimos, lo cuento más en el libro, esas situaciones, emociones y demás que viven los migrantes. Así llegó. Tremendo un título. ¿Qué tal si nos lees un pedacito de tu historia? Vale. Esta historia está en el libro. Los invito a que por favor se sienten para leerla. En todas, pero en especial esta, porque es un final magistral. Y no porque una sea mejor que otra, simplemente es magistral. El silencio migratorio, lo que callamos cuando llamamos a casa. ¿Estás lista? Va. 5 años después, estaba volando rumbo a mi ciudad. Estaba lista para cumplir mis planes, pagar la multa, rescatar a mi hermana, buscar juntas un nuevo hogar. Al aterrizar me dio náuseas, como si quisiera expulsar lo último de mi antigua personalidad, sumisa y obediente. Tomé un taxi y vi las calles de Bogotá, no me reconocí y tampoco la reconocía. Este sentimiento me recordó que cuando migramos ya no pertenecemos a ningún sitio. La permanencia, ¿no? Está dentro de la impermanencia. Y también el desarraigo hasta con tus propias expectativas de lo que esperas que suceda cuando llegues. Em, es como eso, al final como todo el viaje, las sensaciones, todo cambia.
yo ya no me siento de ningún lado. Yo voy a Colombia y no me siento en Colombia. Aquí en España aún queda un agujero gigante por mi familia. Eh, Siento que una buena parte de mí murió cuando agarré ese avión. La parte bonita es que murió y descansó en paz. La parte más bonita es que de aquí en adelante nos encargamos nosotros. Y una parte maravillosa de los migrantes, y lo digo porque me identifico con lo que acabas de decir, que uno no se siente de ningún lado, uno descubre que la patria está dentro de uno mismo y que no tiene que ir a ningún lugar. Ya llegó hace mucho tiempo y es darnos esa oportunidad. Y te agradezco que hayas aceptado esta invitación, agradezco que me hayas dado la fe de decir, venga, saltemos al vacío. Suelo decir que cuando los invito a escribir, jamás van a volver a ser los mismos. ¿Qué te pasó a ti? ¿Podrías decir algo al respecto? Es que para mí colaborar en este proyecto fue terapia y creo que lo que hacemos es muy lindo y siento que son 8 historias de personas que pueden ser brújulas para otras de diferentes perspectivas. Entonces, eh, este libro básicamente, si tuviera la oportunidad de recomendárselo, pues es para el que está por viajar, al que está viajando, al que está recién llegado, al que no sabe si quedarse o irse. Pero también, si usted está viendo este video y tiene un familiar que es migrante o que está, bueno, que está como en otro país, también léaselo, porque a veces uno no entiende y uno también idealiza mucho el hecho de emigrar. Y cuento esto porque en mis redes sociales, claro, ustedes me ven viendo auroras boreales, abrazando elefantes en Tailandia, de viaje todo el tiempo, pero esta parte de mí solo está en estas 12 páginas, ¿sabes? Entonces, como que... Y algo que me parece súper vital para el que va a viajar es si usted está huyendo de algo, tiene que saber de qué está huyendo. Porque sí, que la multa y tal, pero yo huía de una vida que no quería. Entonces, si en tus planes está emigrar, migre, que al otro lado del océano le esperan grandes retos, grandes regalos, que seguro están por venir, pero también hay que revisar uno de que quiere huir. Claro, es muy cierto eso, porque si usted va a migrar, y migrar no quiere decir salir del país necesariamente. Si usted va a escapar y va a utilizar la migración para escapar, tenga en cuenta que lo va a encontrar tarde que temprano. Ujú, así es, Qué chévere, ¿cierto? sí. ¿Cómo te sientes hoy? Ay, como exorcizada, como como que hoy le he dado funeral oficial en este cajón a la Tati de hace 5 años que estaba ahí llorando en Bogotá en la cama, en el Parque del Chico con su hermana diciendo, ¿qué putas con esta multa? Y juepucha, qué valiente, jueputa, o sea, qué valiente haber salido de ahí sola, jueputa, sola. Uf, y hoy poder estar aquí. Es un regalo, le doy gracias a Dios por todas las personas que me pone, por todas las situaciones, porque me han hecho la persona que soy hoy, ¿sabes? Ya llega cualquier problema y yo, bueno, total, después de una multa de estar inválida semanas sola en el piso, frío, es que ya, y lo peor es que uno no cuenta estas cosas. Sí, sobra la pregunta para ti, ¿qué callas cuando llamas a casa, no? De las personas de tu vida, ¿quiénes quisieran que leyeran tu libro? De las personas cercanas a mí que me gustaría que leyeran mi libro. Mi familia, porque sabes, como que ahí van a encontrar muchas cosas que yo callé y que nunca he sido capaz de decirles. Ellos me llamaban y yo siempre dije estoy bien. Estaba inválida sin poderme sentar y yo estoy bien. Me acuerdo tanto que cuando no tenía con qué pagar el alquiler y estaba en una habitación y viví con 2 personajes, grandes maestros de mi vida, y me dice uno, si usted no tiene para comer, ¿qué hace pidiéndose una hamburguesa? Como si comerme una hamburguesa fuera un delito. Tampoco le conté a nadie. O sea, como que al final le diría a mi familia que lea el libro porque hay una parte de mí muy vulnerable que estuvo sola.
que no fue escuchada. Pero al final yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Supongamos en mi invalidez, mis papás tenían cómo venir, yo tenía cómo traerlos. No. Entonces siento que las personas que deberían leer este libro, pues es mi familia. Y seguramente hay full amigos que me ven en Instagram feliz, Tati, que envidia, y tampoco saben esto. Entonces también para ellos. Le voy a poner título a lo que acabas de decir. La economía de la angustia. Le ahorramos muchas angustias a los demás, ¿no? Sí. Si quisieras que te hicieran una pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué parte de mí murió cuando migré? ¿Tú sentiste que alguna parte de ti murió cuando migraste? Sí. Una Tati sumisa, obediente, 30 años de vivir conforme a las expectativas de todo el mundo, haga esto, estudie esto, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer eso. Y yo como un borrego sin dirección, haciendo todo lo que nos dicen, que por fortuna pude escuchar esa voz cuando migré, ya sin tanto ruido, sin tantas voces, sin tantas personas, pude encontrarme. Entonces, como que murió una Tati con miedo, de verdad, como que es eso, ¿no? Obediente, sumisa. La sumisión se convirtió en coraje. España me enseñó a decir que no y que no pasaba nada, porque un colombiano eso es delito donde uno diga que no. Esa parte también murió, ahora puedo decir que no, tranquila y feliz. Entonces, esas partes de mí murieron. Me encanta haberte conocido. Me encanta la versión que me tocó de ti. Y te doy muchísimas gracias. Ay, Estuvo precioso. ¿Volverías a escribir otro libro? no lo sé. No lo sé, te lo juro que no lo sé, es que no es fácil. Unos días estás inspirado, otros no, otros estoy así, otros que ya que no me sale ni una palabra y o sea, no es fácil. Al que quiera escribir un libro, yo creo que o sea, que piensen John. O sea, este señor empieza ahí a rascar arte, norte, luz, ideas. El que esté pensando y lo quiera hacer, que te busque, porque de verdad eso no es fácil. Divina, muchas gracias. Cuéntanos qué haces, cómo pudieras ayudarle a la gente, a qué te dedicas y en dónde podemos saber más de ti, dónde podemos ver más tus viajes. Bueno, ¿qué hago? ¿A qué me dedico? Ahorita estoy ayudando a universidades a conectarlos con estudiantes, como siempre, pero me quiero dedicar a encontrar convenios con empresas para poder ayudar a personas como yo, que lleguen sin papeles, que hoy por hoy estén en lugares del mundo sin papeles, pero con experiencias laborales, que afrontan mucha adversidad. Estoy gestionando un pequeño bebé que quiere solucionar esto, porque creo que nadie lo ha visto y es necesario. Como ahí hay algo que hay que hacer. Estoy trabajando en eso. ¿Dónde me pueden encontrar? En mi Instagram, que es Tat Borges. No sé si lo puedes poner ahí porque letrarlo. Bueno, lo puedes poner aquí en mi Instagram, Tat Borges. Ahí estoy. Me dedico también a dar charlas para sanar. Pero yo digo sanar, no, entender tu infancia e incorporarla a la adultez. Acompaño a mujeres que han tenido infancias difíciles y las apoyo en el proceso. No soy coach, no hago terapia, pero la misma vida me dio las herramientas para poderlas compartir con otro y las pongo al servicio del que las necesite. Divina, mil gracias. Vale, gracias. Esto es un capítulo más de El silencio migratorio. Este capítulo no necesita explicarse. Nos vemos en el otro. Gracias. A ti.